Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, gracias por escucharnos. Somos Evangelio Práctico y estamos ya estamos en el tercer episodio de nuestra cuarta temporada. Definitivamente es hermoso, ¿verdad? Que Dios nos permita llegar a tantos lugares. En estos días estuvimos viendo las estadísticas y estamos llegando a partes en África y en Australia. ¡Qué bueno! Damos gloria a Dios por eso. Definitivamente es hermoso, hermano. Es hermoso ser reconocidos por alcanzar metas, por alcanzar logros, por lograrlo con excelencia. Es gratificante cuando, por ejemplo, en lo académico, logramos completar el grado con honores y algunos hasta con altos honores. Es hermoso ver cuando el esfuerzo de tanto tiempo, de estudios, de prácticas, de ensayos, etcétera, cuando todo eso es recompensado con premios, mano, con premios, con dinero, con placas, con medallas de reconocimiento, lo que sea. Mi gente, ciertamente los reconocimientos de verdad que son buenos y deben tomarse con humildad, con agradecimiento, con satisfacción, ¿verdad? Y con responsabilidad. Pero yo siempre me pregunto, y a propósito de este episodio de hoy, que lo hemos titulado La Plaza de los Rechazados. La Plaza de los Rechazados. ¿Qué con aquellos que a duras penas pudieron terminar el grado? Y que por las razones ¿verdad? que sean, las que sean, no alcanzaron premios, no alcanzaron medallas, no alcanzaron trofeos, no hubo reconocimiento especial para ellos. ¿Cómo lidiar, mi gente? ¿Cómo lidiar con ese sentimiento de ser excluidos, de no pertenecer, de sentirse rechazados por todos? Yo no estoy diciendo que el que logró los premios y el reconocimiento por su trabajo debe sentirse mal en aceptarlos o que esté mal, en aceptarlos y en disfrutarlos. Claro que no, al contrario. Todos debemos aspirar siempre a la excelencia en lo que hacemos. Pero ¿qué hacemos cuando luego de tanto y tanto esfuerzo no ocurre de esa forma? ¿Cómo manejamos el hecho de que hicimos nuestro mayor esfuerzo y que aún así no fue suficiente para lograr aquello que nos habíamos establecido como metas? No logramos el reconocimiento, ni las medallas, ni los premios. Estoy hablando, claro, de los que hicieron cosas, de los que hicieron su mayor esfuerzo. No estoy hablando de los que no hicieron nada y se sentaron a esperar que la vida los premiara. No, de eso no son. Estoy hablando de los que se esforzaron, trabajaron y aún así no pudieron conseguirlo. ¿Cómo, mano? ¿Cómo se sigue hacia adelante en la vida? ¿Así? Quiero destacar que no estoy hablando únicamente en el aspecto académico o deportivo, sino que estoy hablando de verdad de cualquier aspecto de la vida, ya sea el laboral, sea el familiar, sea matrimonial y sobre todo, nuestra relación con Papá Dios, nuestra relación con Dios. Te voy a contar dos historias rapiditas, dos historias bien cortitas de dos personas y cómo estas personas lidiaron o manejaron este asunto del rechazo. Te voy a contar primero la historia cortita, a ver si puedes identificar, ¿verdad? de quién estoy hablando. Pues son personajes, ¿verdad? Conocidos en la historia. Y luego te voy a mencionar el nombre al final de la historia. La primera historia dice: su madre lo sacó del colegio para que trabajara en la granja. Pero fracasó estrepitosamente. Al darse cuenta su mamá de que su hijo no estaba hecho para trabajar en la tierra, para trabajar en la granja, su madre tomó una decisión muy sabia y lo dejó que completara su educación primaria y secundaria y finalmente accedió a dejarle ir a la Universidad de Cambridge. Con el tiempo llegó a ser uno de los físicos más importantes de todos los tiempos, revolucionando la física y las matemáticas hasta ese entonces con su famosa ley
de la gravitación universal y sus famosas 3 leyes de la termodinámica. Su nombre fue Isaac Newton. Este hombre fue rechazado, en la otra historia que te estoy contando, este hombre fue rechazado de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, no una, no dos, en varias ocasiones. Pero desde que creó su primer éxito taquillero, al que se tituló Jaws, o quijadas, o mandíbulas, qué sé yo cómo se dirá en otros países, en el 1975, desde ese entonces ha ganado 3 premios Oscar, 4 premios Emmy, 6 Globos de Oro, y sus 27 películas han generado ingresos por más de 9.000 millones de dólares americanos. Su nombre es Steven Spielberg. Con estos ejemplos, lo que quiero que entiendas es que el fracaso y el sentirse rechazado es parte de nuestra experiencia humana, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra existencia. Y en algún momento vamos a sentirnos de esa forma. Está bien, pastor, está bien, está chulo eso, está cool. Ya sé que en algún momento puede que nos podamos sentir así. Pero, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, lo primero que necesitamos es entender que los fracasos no nos definen. Eso es súper importante. Los fracasos no nos definen. Escúcheme bien, no somos fracasados porque no hayamos alcanzado algo que hemos intentado alcanzar. El verdadero fracaso es no intentarlo. Y no intentarlo una y otra vez y las veces que sea necesario. El verdadero fracaso es no moverse en fe. El verdadero fracaso es quedarse estancado en un mar de quejas y lamentos, esperando a que nos tengan lástima y que aparezca alguien, como el Chapulín Colorado, que aparezca alguien a cargarnos en sus hombros el resto de nuestras vidas. No, cuando hemos fracasado en algo, nuestra respuesta debe ser de agradecimiento a Dios. Pero ¿cómo es eso, pastor? Si fracasé, ¿cómo voy a agradecer? Pues claro, el fracaso es el éxito al revés. Nuestra actitud debe ser de agradecimiento a Dios porque no sucedió como esperábamos o como lo planificamos. Y debemos agradecer aún más porque sucederá a la manera y en el tiempo perfecto de Dios. Mi gente, agradecer por el aprendizaje que obtuvimos y por las vidas que tocamos en el intento, pero agradecer aún más por lo que viene. Alguien tiene que decir amén a eso. Agradecer aún más por lo que viene, porque sabemos que será mucho mejor de lo que hemos creído o entendido. Lo segundo que debemos hacer es entender que el sentimiento de rechazo no es de Dios. El sentimiento de rechazo no es de Dios. Dios no es Dios de rechazos, aunque sí es Dios de los rechazados. El sentimiento de rechazo, mi hermano, el sentimiento de rechazo es un espíritu diabólico por una cosa mala de verdad. Ay, Padre amado, que se ha llevado a millones y millones de personas a las calles a deambular, a los hospitales psiquiátricos y a las tumbas de todos los países del mundo. Mi gente, en la cruz Cristo saldó nuestra deuda de pecado, nuestras enfermedades, nuestra paz, nuestra escasez, etc. Pero algo que también saldó es lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 3. Dice, fue despreciado. Hablando del Mesías 700 años antes, Isaías escribió esto. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Ay, Señor. Es el profeta Isaías 700 años antes del Mesías. Y Mateo 27:46 dice, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani,
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, por si no lo sabías, te enteras que Jesús vivió, Jesús experimentó, Jesús sintió el rechazo en carne viva de la forma más bestial y diabólica posible. Y lo hizo para que ni tú ni yo tuviéramos que vivirlo nunca más. Nosotros, escúchame bien, nosotros merecíamos el rechazo eterno. Merecíamos vivir así. Merecíamos sentirnos rechazados. Porque todos pecamos y todos fuimos excluidos de la gloria de Dios. Ese rechazo vino a nuestras vidas como consecuencia directa de nuestro pecado. Lo mismo que la enfermedad, el hambre, la miseria, la violencia, la guerra, etc. Ahora, la buena noticia, y dígale al que está a su lado, buena noticia, pastor, va a empezar con eso. La buena noticia es que Jesús sufrió todos esos dolores, todo ese rechazo, todo eso. Jesús experimentó todos esos sufrimientos en lugar nuestro, o sea, por nosotros. O sea, para que nosotros no tengamos que experimentarlos nuevamente. Cualquiera que le enseñe a usted que el cristiano tiene que experimentar algo de lo que Cristo sufrió en la cruz para salvarnos, comete herejía y hace insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Mateo capítulo 20, versos 6 y 7 dice: a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y el verso 7 dice: ellos contestaron: porque nadie nos contrató. Entonces el propietario les dijo: vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Esa historia está brutal, hermano. Esa historia está salvaje y es lo que le da el título a este episodio. Dice ahí que el reino del cielo, el reino de los cielos, o sea, el gobierno del cielo, las leyes del cielo, los principios que rigen el cielo, son parecidas a un propietario, a un hombre rico, a un hombre con recursos abundantes y con mucho trabajo por hacer, que fue un día en la mañana a la plaza de la ciudad para buscar personas que quisieran trabajar y ganarse el sustento para sus familias, que quisieran trabajar en su hacienda. Estas personas no tenían trabajo fijo, muchos no tenían educación o no daban el grado, pero eso sí, todos tenían familias que mantener, todos tenían esposas o la gran mayoría, hijos que dependían directamente de lo que ellos consiguieran en algún chivito, en algún trabajo, como decimos por ahí, alguna chamba, como dicen en otros países, y necesitaban conseguir de forma urgente. Todos esos venían a la plaza del pueblo, o sea, a la plaza de los rechazados. Estás escuchando Evangelio Práctico. Todas las mañanas, sin faltar, antes de que amaneciera, para que los dueños de las granjas vecinas los contrataran y se los llevaran a trabajar a sus fincas. Todas estas personas estaban excluidas de los trabajos formales y dependían de la piedad de los dueños de las granjas. Los propietarios iban a estas plazas al amanecer de Dios para buscar a los trabajadores más capaces, más idóneos para la labor que iban a realizar en sus fincas. Lo normal era que los propietarios seleccionaban a los más fuertes, a los que se veían más robustos, a los más sanos, porque estos darían un mayor rendimiento en las horas en las que trabajaran. Dentro de ese grupo de personas que iban mañana tras mañana a la plaza de los rechazados, estaban los que siempre eran excluidos, los que vez tras vez eran rechazados, probablemente porque no eran tan fuertes o no se veían tan impresionantes como los otros, o a lo mejor ya estaban entrados en edad, se veían cansados, se veían agotados del alma o tenían alguna discapacidad física, pero aún así iban cada día a la bendita plaza del pueblo, a la bendita plaza de los rechazados, para ver cómo, vez tras vez,
Otros eran seleccionados para ver vez tras vez cómo otros eran bendecidos, para ver vez tras vez cómo otros alcanzaban el éxito, todos menos ellos. Aquel día no parecía que iba a ser distinto, aquel día no se pintaba distinto a los anteriores, aquel día era uno más donde seguramente volverían a ser rechazados. Pero allí estaban. Allí estaban antes del amanecer. Allí estaban enfrentando sus miedos, enfrentando las burlas, enfrentando su sentimiento de impotencia. Qué terrible es eso. El hambre y la necesidad podían más que su orgullo y su dignidad. Al amanecer, vieron al propietario acercarse a la plaza y sus ojos brillaron con algo de ilusión, pero luego recordaron y aterrizaron con la realidad de que siempre escogían a otros. Así que vieron lo que ocurría regularmente. El propietario vino y escogió a otros y se los llevó a trabajar en la granja. Allí experimentaron nuevamente el dolor de ser excluidos vez tras vez, tras vez tras vez. La ilusión se había desvanecido, la esperanza era, mire, un leve recuerdo. Sus emociones habían vuelto a ser pisoteadas, y si alguien se siente identificado, gloria a Dios, porque para eso es este podcast. Nuevamente sus emociones habían vuelto a ser pisoteadas y su mundo interior se había vuelto a derrumbar. Pero por alguna extraña razón, que no sabemos cuál, permanecieron allí en la plaza. Quizás el recuerdo de sus familias, sus esposas, sus hijos que los esperaban en casa, los hacía permanecer en aquel lugar. Porque los propietarios siempre volvían a pasar durante el día para ver si había más trabajadores y se los llevaban para que los ayudaran durante el día. Y efectivamente se quedaron allí y a las 9 de la mañana vieron acercarse nuevamente al propietario y sus corazones comenzaron a bombear con más fuerza. A lo mejor esta es la ocasión, a lo mejor en esta ocasión sí se los llevarían. Total, ya quedaban menos trabajadores en la plaza y eso aumenta las posibilidades. Vieron venir al propietario y así como lo vieron venir, así lo vieron irse nuevamente con otros más que recogió y nuevamente ellos se quedaron en la plaza de los rechazados. Nuevamente el rechazo los abofeteó en público y esto hacía la vergüenza más grande y más pesada aún. Eran vistos constantemente por los exitosos de aquel entonces como de menor categoría por el hecho de ser rechazados vez tras vez. Pero algo que me sorprende grandemente es, y sea cual sea la razón por la que sucedió, nuestros amigos, dice el relato bíblico, que se quedaron allí en la plaza, se quedaron esperando. Al mediodía volvieron a ver acercarse al propietario y nuevamente volvió un atisbo de ilusión a asomarse en su mente y nuevamente volvieron a ser rechazados. Volvieron a ver cómo el propietario se llevaba a otras personas más y los volvió a dejar a ellos. Y esto ocurrió así, volvió a ocurrir a las 3 de la tarde. Ahora sí que toda ilusión había desaparecido. Ahora sí que no había oportunidad. En sus mentes y corazones ya no quedaba nada, ya que esta era la última oportunidad. O sea, los trabajos en aquella ciudad empezaban al amanecer, a las 6 de la mañana, y concluían a las 6 de la tarde. Y el último grupo de trabajadores había sido recogido a las 3 de la tarde. Definitivamente ya no había esperanza y ya no había ya ningún empleador vendría a buscarlos. Ya el tiempo se les había acabado por hoy. Ya no tenían esperanzas. ¿O sí? No sabemos qué fuerza sobrenatural hizo que permanecieran allí aun cuando sabían que ya no había oportunidad de trabajar ese día. Habían vuelto a ser rechazados y otros más aptos, más cualificados, más fuertes, más lindos, más inteligentes, más jóvenes, con más diplomas, con más medallas, con más trofeos, habían sido nuevamente seleccionados. No sabemos, mi gente, no sabemos si fue la vergüenza de regresar a su hogar sin nada que comer o el temor de ser rechazados en casa también por no haber sido capaces de conseguir el trabajo. Pero fuera lo que fuera, permanecieron allí en la plaza de los rechazados.
Y dice el relato bíblico que a las 5 de la tarde, mi hermano, a las 5 de la tarde, cuando solo faltaba una hora para que terminara la jornada laboral, vieron una pick-up o una troca, como dicen en México, una troca. Vieron una pick-up, una guagua de estas, acercarse a la plaza y notaron que aquel vehículo les parecía conocido. Y entonces se resistieron a creer y mucho menos se resistieron a ilusionarse nuevamente porque era imposible que fuera el propietario nuevamente. No hacía ningún sentido, eso no era lógico, no era normal, no era posible que fuera él. Y así hay muchas personas que están escuchando este podcast ahora mismo, o quizás a nuestro alrededor, personas que han experimentado el rechazo de maneras impensables, vez tras vez, desde que nacieron, han sido rechazados por los que se supone que los amaran y los protegieran. Personas que a lo mejor tienen riquezas materiales, pero aún así se sienten rechazados por aquella familia, por aquellos amigos. Personas que a lo mejor no tienen nada de riquezas y encima cargan con un corazón destrozado por el rechazo. El rechazo es uno de los sentimientos más devastadores que enfrentan los seres humanos, y de muchas cosas que afecta a nuestra vida, o de muchas áreas que afecta a nuestra vida, una de ellas es la autoestima. Cuando nos sentimos rechazados, podemos comenzar a culparnos a nosotros mismos por nuestra incapacidad de ser aceptados, porque somos feos, porque somos brutos, porque somos bajitos, porque somos altos, porque somos gordos, porque somos flacos, porque tenemos la nariz así o tenemos la nariz de esta otra forma, o la boca así o la boca así. El rechazo nos devora por dentro, lentamente nos va consumiendo. Cuando hemos sido rechazados en tantas formas y maneras, se nos hace difícil, por no decir imposible, volver a ilusionarnos. Y allí vemos a nuestros amigos, allí vemos a aquellos hombres en la plaza de los rechazados. Vieron la pick-up o la troca o la guagua, como sea, llegar hasta donde estaban ellos. Y escucharon al propietario dirigirse a ellos y preguntarle a ellos: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos le contestaron inmediatamente: porque nadie nos contrató. ¡Wow! ¡Qué panorama, qué escena más brutal se está viviendo en este lugar! En un lugar lleno de vergüenza y de rechazo, pero de esperanza. El dueño de la finca ahora se detiene a hablar con estos rechazados, y no solo les habla, sino que les dice las palabras más esperadas por ellos todo el día, las palabras más hermosas que estos hombres jamás esperaban escuchar ese día, pero lo deseaban con todas sus fuerzas, y menos a esa hora de la tarde. El propietario les dice: vayan y únanse a los otros en mi viñedo. O sea, vayan a trabajar. Aquellas palabras iluminaron definitivamente el universo de estos hombres, y en sus rostros se dibujó la más grande sonrisa que habían manifestado en mucho tiempo. Ellos no se detuvieron a filosofar, es que ya es muy tarde, es que esto nunca sucede de esta forma, porque ahora que solo iban a estar una hora en el viñedo, que qué iban a decir los otros, que estaban desde temprano, que qué iban a hacer en tan poco tiempo. Mire, mi hermano, no se detuvieron a filosofar, había algo que hacer, era su sueño, así que fueron corriendo y lo atacaron. Ellos vieron su única oportunidad de traer sustento a sus familias y la aprovecharon. Ellos vieron la única oportunidad de producir, de aportar, de generar sustento, y fueron a la granja, aun cuando el propietario no les mencionó nada del salario. Eso es importante, porque con los otros grupos que se había llevado anteriormente les había dicho lo que le iba a pagar, pero a estos últimos que se fueron a las 5 de la tarde no les dijo nada de cuánto les iba a pagar. Ellos fueron a trabajar confiando en que algo les iba a tocar. Algo les iba a tocar, algo les darían. Obviamente no sería lo mismo que los otros, pero algo le tocaría a ellos. Y mira lo que dice Mateo 20, versículo 8. Dice: aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores, cuando ya se había acabado el trabajo esa noche, y que les pagara. Y mire, esto es importante, les digo: vas a traer a los trabajadores, les vas a pagar, pero vas a comenzar por los últimos que había contratado. Ay, santo Dios. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de un día
completo de trabajo. Ay, Señor. Cuando terminaron de trabajar, mi hermano, llegó la hora de cobrar y eso era lo más que ellos estaban esperando. Y los del último grupo, los de las 5 de la tarde, se acomodaron en lo último de la fila. Obviamente, me imagino, se acomodaron a lo último de la fila, a la parte de atrás, ya que habían sido los últimos en llegar. Sin embargo, el capataz los hace pasar al frente y les paga a ellos primero. Por eso la palabra dice que los postreros serán primeros. Y les paga el salario completo del día por una hora de trabajo. Como si hubieran trabajado todo el día, mi gente. Ellos no se pusieron a pelear. Ellos no se pusieron a discutir con el capataz. ¿Cómo es posible? Mira, que yo no merezco esto. Yo no merezco esto otro. Yo lo que trabajé fue una sola hora. ¿Cómo es posible que me vas a pagar el día completo? ¿Qué van a decir los demás? Ellos recibieron su paga y se fueron agradecidos. Y de esto se trata el reino de los cielos. De esto se trata el reino, mi gente, de que hay trabajo para todos, de que hay provisión de Dios para todos, tanto los que comenzaron hace 80 años como los que comienzan hoy en estos caminos. Dios no rechaza a nadie. Hay lugar para alguien más. Hay espacio para algún rechazado más. No tienes que seguir viviendo el dolor del rechazo. Cristo lo pagó en la cruz para que tú no lo tengas que vivir más. Sé libre de ese espíritu de rechazo. Sé libre ahora. En el nombre de Jesús, hoy es el mejor día de tu vida para salir de la plaza de los rechazados. Tú no perteneces ahí y abrazar el amor del Padre que nos ha sido dado mediante su gracia. Recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.